Repaso entonces lo que vimos en la clase anterior, que está referido, digamos, a la visión jerárquica de la organización. Nosotros decíamos que para los clásicos y los neoclásicos había una forma de organizar la estructura de una empresa, ¿sí? Tenían en cuenta para eso algunos principios básicos que sí o sí debían utilizarse al momento de determinar cuál sería la estructura de esa organización. Estos principios que hablábamos en la clase anterior eran el principio de unidad de mando, el alcance de control, homogeneidad operativa y delegación efectiva. Los clásicos básicamente decían que el hombre era un engranaje más dentro de la organización y que se los podía o se lo podía manipular, digamos, a través de un incentivo que era el dinero, y decían que solamente ofreciéndole más dinero podían trabajar mejor y ser más eficientes. Eh, Estos principios básicos de unidad de mando significaba o decía que una persona no debía tener más de un solo jefe a quien responder. El alcance de control era un principio que establecía que uno iba a tener bajo su mando o bajo su poder una cantidad determinada de personas que lo podía controlar de una manera eficiente y eficaz. Y el principio de homogeneidad operativa era aquel que establecía que para nosotros ir delegando tareas, ¿sí? o actividades de un nivel superior a un nivel inferior, deberían delegarse o agruparse todas aquellas tareas que tengan cierto grado de afinidad, ¿sí? con las funciones que estoy delegando. Y por último, el de la delegación efectiva, que significaba que aparte de delegar esas tareas, o actividades y asignar una determinada responsabilidad, también debería eh, otorgar cierto poder para que esa persona pueda ejecutar de una manera adecuada las funciones que le fueron encomendadas. Junto con estos principios básicos, también vale la aclaración de que hay algunos de estos principios que nosotros, cuando vemos el diseño del organigrama, podemos darnos cuenta si esa empresa responde a estos principios clásicos o los rompe, por decirlo de alguna manera. Y esos principios que podrían verse en ese análisis de lo que es el organigrama, nos encontramos que podemos ver el principio de homogeneidad operativa, ya que si vemos agrupadas, digamos, las tareas en distintos recuadros, que son como nosotros diseñamos un organigrama y ponemos el concepto que representa las funciones que se hacen dentro de ese recuadrito, dentro de esa actividad o sector. Si vemos que hay una heterogeneidad, por ejemplo, si de ventas vemos que depende de un departamento de fabricación, nos damos cuenta que no hay una homogeneidad operativa en la estructura de esa empresa. También podríamos ver de una manera no tan precisa, pero sí nos puede sugerir, digamos, un exceso, un excesivo alcance de control, por ejemplo, cuando vemos que de un área o de un sector dependen muchos departamentos, que lo que haría suponer es que supera el alcance de control de esa persona, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las funciones que se desarrollan en ese área. Habíamos visto un ejemplo en la clase práctica que decía, si yo tengo un grupo, sí, que tiene que ser controlado por un capataz, o si tengo un grupo de programadores que tiene que ser eh, controlado por un experto en computación, a quien yo le tendría que asignar un mayor alcance de control, si al capataz o al experto en computación. Y ahí decíamos que debería ser al capataz. ¿Por qué? Porque el alcance de control depende de dos factores. Uno es la capacidad de la persona, ¿sí? que dirige, como la capacidad de las personas a quienes dirige, por lo cual a mayor capacidad seguramente será mayor el alcance de control. Y también depende de la complejidad de la tarea. En ese caso, nosotros decimos que cuando la tarea es una tarea más sencilla y más repetitiva, es más fácil controlar
una mayor cantidad de gente. En cambio, cuando la tarea es más compleja, el control se hace más difícil. En este caso, del ejemplo que vimos, el capataz, digamos, tiene una tarea más sencilla y más fácil de controlar, por lo tanto, podría tener un mayor alcance de control que el experto en computación que tendría que controlar a los programadores que dependen de él en el diseño de determinado programa. Por último, uno de los principios que sí no se ven es el de la delegación efectiva, porque ese principio dice que yo debo darle la autoridad también para que la persona la pueda ejecutar las tareas que se le asigné de una manera eficiente y eficaz, y eso es difícil que pueda verse cuando veo el diseño de un organigrama. Aparte de esos principios, había algunos otros principios que los clásicos y neoclásicos decían que deberían estar, digamos, o deberían ser tenidos en cuenta al momento del diseño de esa estructura, que básicamente eran, primero, que los objetivos de la organización, digamos, deberían estar de manera previa y de manera escrita, digamos, para saber cuáles son los mismos y en base a ellos sí poder diseñar esa estructura. Luego debíamos decir que esa estructura tenía que tener una forma lógica, ¿sí? Simple, o sea, tendría que tener una relación con esos objetivos que están previamente definidos. Y después que las funciones básicas de la empresa, lo que nosotros denominamos funciones básicas, son los componentes de la rueda operativa. En otras oportunidades he dicho que los componentes son, para una rueda operativa de cualquier empresa, es producir, vender, cobrar, pagar los productos que compré y volver a producir. Todas esas funciones básicas son las que se repiten en la mayoría de las empresas, salvo en una que podría ser la de comercializar los productos que compra, no estaría la parte de producción, pero en la mayoría, digamos, se repiten este tipo de funciones que tienen que ver con el objetivo de la organización. Entonces, lo que yo debería hacer es asignar un responsable, digamos, a cada una de esas funciones específicas o primarias de cualquier estructura de una organización. Aparte de asignarle esa tarea, esas funciones principales, debo darle una responsabilidad y debo informarle también cuáles son las decisiones que puede tomar, la información que tiene que procesar, la información que tiene que brindar y también quiénes dependen de él y él de quién depende para que esté ubicado dentro de la estructura. Siempre la autoridad y la responsabilidad deben ir hacia los niveles de supervisión más bajos posible. Como dije, la estructura debe ser simple y debe haber un buen armado de un sistema de control para poder prever cualquier tipo de error que exista o desvío respecto de los objetivos principales. Y por último, debería haber una designación formal, digamos, de esos puestos y sus funciones para cada área. Esta designación formal también se la da, digamos, y se la describe en los manuales de organización de misiones y funciones. Decíamos que, bueno, todos estos principios tienen que ver también o tienen ciertas limitaciones, o sea, no son estrictos y no son una especie de una ley física que se cumplen sí o sí, sino que también tienen ciertas limitaciones y a veces, a pesar de que estén todos definidos de la manera que recién explicamos, las cosas no se cumplen como nosotros las preveíamos. Em, por ejemplo, lo que respecta a la naturaleza y al tamaño de la organización, decimos que tiene que ver, digamos, en el sentido de que muchas veces no es necesario tener toda esa estructura diseñada cuando el tamaño de la organización no lo requiere, porque nosotros vamos a diseñar una estructura en la medida que la empresa va creciendo, en la medida que la empresa es manejada por los propios dueños, las comunicaciones, si digamos, formales se dan cara a cara entre los dueños y los subordinados y hay una comunicación continua, en ese caso, por ahí, el diseño de la estructura sería innecesario. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Em,
Luego también hablamos de los tipos de departamentalización y descentralización. Y previamente también dijimos que no siempre tiene que ver, digamos, mejor dicho, con el correr del tiempo se fue viendo de que en las estructuras de las organizaciones el hombre no solo era un engranaje más dentro del mecanismo de la organización y no era su único incentivo, digamos, su única motivación el dinero para poder producir de manera eficiente y eficaz, sino que este era considerado que tomaba decisiones, digamos, o adoptaba decisiones y mejoraría o no su rendimiento en función de las relaciones que esa persona también tenga dentro de la organización, ¿sí? Es decir, dentro de la organización hay un sistema de trabajo que a veces hace que por ahí una persona no rinda, por más que sea bien remunerada, y tiene que ver con el entorno o la forma en que se relaciona con las demás personas dentro de la organización. Tiene que ver también su actitud o desempeño, digamos, para una eh, ren- mayor o menor rendimiento, sus relaciones con el sistema externo de la organización, es decir, con su familia, con sus amigos, si estos inciden o lo motivan, digamos, para que trabaje menos o que desarrolle, digamos, que sea menos eficiente porque a lo mejor lo convencen de que lo están explotando, de que no es una buena empresa, que siempre se aprovechan. Entonces, todo eso, por más que la persona a lo mejor gane bien, a veces hace que tenga actitudes que van en contra, digamos, de este principio que creían los clásicos, que el hombre era solamente manipulable en función de una mayor remuneración. Eh, También tiene mucho que ver el comportamiento de esta persona, como dije, en las relaciones internas dentro de la organización, ya que a veces por querer pertenecer a un determinado grupo o adherirse, digamos, a un grupo, no sé, por decirlo, sindicalistas o un grupo de personas que trabajan mucho, por ahí en algunos casos trabajará más y rendirá mejor si está dentro de los elegidos, digamos, por el gerente, o trabajará de menos y tratará de rendir menos por más que cobre lo mismo cuando se adhiere a un grupo a lo mejor de sindicalistas que lo que quieren hacer es trabajar menos y pagar menos, ¿cómo se llama? No, producir menos, perdón. Pero no sindicalistas en el sentido de que por ser sindicalistas se hacen eso, sino que por ahí se agrupan o se aglutinan, digamos, personas, eh, dije sindicalista, pero en realidad puedo decir dentro de la misma empresa, un grupo de personas que se opone, digamos, a determinada diligencia dentro de la estructura, entonces hace lo posible para que su actividad o su trabajo rinda lo menos posible y la empresa se vea perjudicada. Em, Luego veríamos también los criterios de agrupamiento de estas actividades o funciones y decíamos que nosotros definíamos a la departamentalización como a la delegación de tareas o funciones de un nivel inferior hacia un nivel inferior. Y la descentralización era la delegación de funciones de un nivel superior hacia otro nivel inferior. Y en esa delegación, digamos, de funciones que nosotros dábamos, delegamos las decisiones. Por eso era una descentralización, porque la decisión se tomaba en un nivel inferior. Ese tipo de descentralización, ¿sí? Que es la delegación de decisiones, no significaba delegar la responsabilidad. Solamente se asigna una responsabilidad, se le da determinadas funciones, sí, pero la responsabilidad última siempre queda en manos de quien tiene el control o quien delegó la tarea original, ¿sí? Nosotros decíamos que hay cosas que no deben delegarse en este principio de descentralización,
y que son el poder de controlar, o sea, la función de controlar, en eso no se delega, ¿sí? La decisión de qué funciones voy a delegar tampoco se puede delegar, o sea, si yo voy a decir voy a delegar tales funciones, esa es una responsabilidad que no puedo delegar, si no me va a quedar en mi cabeza, digamos, en mi poder. Tampoco puedo delegar la facultad de revisar lo que yo delegué para controlar. Y por último, tampoco voy a delegar la decisión de decir dónde comienza y dónde termina la tarea del subordinado a quien le delegué determinada tarea. Los tipos de departamentalización que nosotros usamos, dijimos que podían ser una departamentalización funcional, que era la primera y la más utilizada, que tenía que ver con las funciones que se ejercían en cada sector, en cada área, y en función de esto nosotros logramos una mayor especialización. Y también apuntando a esa mayor especialización, podríamos tomar otros criterios de departamentalización, que eran las departamentalizaciones por propósitos, que estarían divididas en propósitos objetivos, que podrían ser por zona geográfica, por proceso, por producto, por clientela. Bien. Em, por último, vamos a hablar de la parte de la estructura. De la responsabilidad, creo que hablamos algo también, y es la diferencia entre la responsabilidad parcial y la responsabilidad total. La responsabilidad parcial, digamos, era la responsabilidad que se refería, digamos, a enfocarse solamente en la tarea. Yo soy responsable de hacer esta tarea y ahí termina mi responsabilidad, ¿sí? Cuando la tarea queda cumplida. En cambio, la responsabilidad total se enfoca más bien en objetivos, ¿sí? Es decir, yo voy a tratar de buscar cumplir determinados objetivos. No solamente si mi tarea terminó y ya está, sino si la empresa cumplió determinados objetivos, en ese caso sí terminó mi responsabilidad. Hoy la mayoría, digamos, de del tipo este de responsabilidad total o parcial, la mayoría, la tendencia, digamos, actual de la mayoría de las organizaciones es que haya o exista una especie de responsabilidad total o responsabilidad sobre objetivos. Ya las empresas no solamente se enfocan en que una persona termine su tarea y termina toda su responsabilidad, sino también trata de involucrarla con los objetivos generales de la organización, y estos objetivos generales de la organización a veces no son solamente objetivos propios de la organización respecto a tener un mayor rendimiento o una mayor ganancia, sino también tienen que ver con objetivos que están relacionados con el nivel ecológico o ambiental de la nación y del mundo entero. Hoy se busca tratar de que la empresa tenga objetivos también que superen, digamos, esos objetivos personales de la organización, que es el de una mayor rentabilidad, tratando de mantener el medio ambiente, de no, ¿cómo se llama? No producir algunas, no producir, digamos, daños ambientales que perjudiquen a toda una ciudad, a toda una provincia o a un país, contaminando los ríos, contaminando el ambiente que se respira, ¿sí? Tratando de no usar plásticos, todo ese tipo de objetivos o responsabilidades totales se empiezan a poner dentro de los objetivos de las organizaciones, cosa que antes era impensada. Eh, Bien, eso es respecto a la responsabilidad total y parcial. Después vimos que, bueno, hay entre las distintas organizaciones, vemos que a lo mejor de similares características hay diferenciaciones estructurales entre esas empresas. Esa diferenciación estructural puede ser una diferenciación vertical o una diferenciación, perdón, horizontal. La diferenciación estructural se dividía, se refería a que haya, digamos, para organizaciones de similares características, como niveles jerárquicos diferentes para un mismo tipo de organización, ¿sí?
Es decir, que haya una mayor departamentalización, sí, en cascada hacia niveles inferiores. En cambio, la diferenciación horizontal hablaba de las diferencias que hay dentro de una misma unidad de organización, o sea, dentro de un mismo recuadrito, por decirlo así, en función de las tareas o cómo se van asignando determinadas funciones o cómo se van dando determinadas decisiones o se van impartiendo, digamos, algunas instrucciones. Entonces podemos decir que había y empresas, digamos, en unidades o departamentos similares, por ahí de una misma organización, una diferencia horizontal cuando había un diferente tratamiento, por decirlo, si yo tengo un departamento de ventas donde el gerente de ventas no controla el horario de entrada, es flexible cuando lo de entrada, la vestimenta o lo que sea del personal, y tengo el departamento del gerente de producción, donde es estricto en sus entradas, salidas al personal respecto a la vestimenta que utilizan. Entonces, esas diferencias estructurales dentro de una organización y esa diferencia puntual que es horizontal produce desequilibrio y produce, por supuesto, un perjuicio a la larga. ¿Por qué? Porque empleados de determinados sectores se sienten perjudicados respecto del otro. Em, Bien, nosotros nos quedamos también en ver los distintos tipos eh, perdón, a ver, que me estoy ubicando. Bueno, nosotros buscamos, digamos, en función de estas diferenciaciones que hay, tanto de estructura vertical como horizontal, tratamos de buscar una integración estructural, es decir, que se resuelva esos problemas de desequilibrio, ya sea porque haya una descentralización vertical exagerada o porque la estructura horizontal, digamos, también sea muy diferente entre los distintos sectores del mismo nivel jerárquico. Entonces lo que buscábamos era tratar de lograr esa integración estructural para una mejora de la organización en general a través de lograr un patrón integrado de comportamiento, digamos, que sirva como guía para toda la organización. ¿Sí? Habría que fijar controles entre las distintas áreas para que se ayuden a coordinar entre sí y crear sistemas de informaciones gerenciales que permitan el manejo de la información, digamos, sin contar con un número muy alto de niveles jerárquicos, ¿sí? Armar así una especie de comité o grupo de trabajo que estén formados por distintas áreas que ayuden a la coordinación general entre toda la estructura. Dijimos que las autoridades de línea y las autoridades funcionales son las que en el organigrama se pueden mostrar a través de una línea, digamos, directa de control, una línea continua que indicaría que el nivel superior, digamos, de la línea de mando controla a uno o más subordinados dependiendo de esa línea continua hacia dónde baja, por decirlo de alguna manera, en el diseño de ese organigrama. Y la autoridad funcional, en cambio, es el que vulnera un poco al principio este que nosotros hablamos y que muchos clásicos estaban obsesionados, que es el de la unidad de mando. ¿Por qué? Porque significa que una persona pueda tener autoridad funcional sobre otra que pertenezca a otro sector, ¿sí? No es tan fácil de coordinar, pero seguramente se puede dar. Y uno de los ejemplos que por ahí dábamos en las clases era que el centro de cómputo, por ejemplo, podía depender tanto del área de venta como del área de administración funcionalmente en lo que respecta a cada cual a su tema. Es decir, en forma directa y jerárquica va a depender de uno de los dos sectores. En principio dependería del área de administración en forma directa y jerárquica, pero funcionalmente a lo mejor va a depender del área de ventas en lo que respecta a los pedidos o a la información respecto de las unidades vendidas, los clientes, eh, las ventas a los clientes, los informes de ventas por tipo de producto y en cambio
Administración, lo que se refiere a la parte de finanzas, facturas impagas, cuentas corrientes. Entonces, funcionalmente, para cada sector va a tener una respuesta, pero directamente va a responder al área de administración. Bien. Em, Básicamente, nosotros, cuando se hablaba, digamos, de lo que era una estructura, ¿sí? De una organización, automáticamente uno lo asemeja o lo relaciona con el organigrama. Si, bueno, hablamos de estructura, el organigrama. Si hablamos de reestructurar la empresa, era modificar o cambiar el organigrama. Pero básicamente la estructura de una empresa, digamos, no es el organigrama en sí, sino son todas las funciones, digamos, y relaciones que se dan dentro de una organización. Es decir, si nosotros limitamos al concepto de la estructura a lo que es un organigrama, estaríamos bastante equivocados. ¿Sí? El organigrama es una herramienta más para el diseño de una estructura, pero no es la estructura en sí. Todas las relaciones que hay dentro de la organización, muchas veces en este organigrama no se ven plasmadas. Es decir, las comunicaciones entre los distintos sectores, nosotros no vemos en eso en el organigrama, solamente vemos los canales formales de comunicación y vemos la estructura formal, ¿sí? Pero todas las relaciones informales o comunicaciones informales, y los problemas de la misma área, digamos, en ese organigrama, nosotros no lo vemos plasmado. Em, Bien. Aceptamos. Esperen que me perdí un ratito. Bien. Bueno, entonces ahora nosotros vimos lo que era la estructura y vimos cuáles son los principios clásicos y también el pensamiento de algunos conductistas que estaban en desacuerdo con esos principios clásicos que tenían al hombre como un engranaje más dentro de la estructura y que era manipulable 100% con respecto a la necesidad de mejora en la productividad. Entonces ahora vamos a ver en función de esto también cómo o qué debemos tener en cuenta al momento de hacer el diseño de las estructuras. ¿Sí? Nosotros decimos que hay aspectos que deben de considerarse en forma eh, puntual o prestar una particular atención, digamos, cuando tenemos que diseñar la estructura de una organización. Y los factores que debemos tener en cuenta para este diseño de la estructura son los mecanismos de coordinación, las variables dependientes o los parámetros de diseño, las variables independientes, que serían las contingentes, y variables intermedias. Todos esos factores debemos prestar, ya le digo, particular atención al momento del diseño de la estructura. ¿Qué son los mecanismos de coordinación? Bueno, estos son los mecanismos que están dentro de la estructura que permiten que los componentes de la organización se comuniquen, ¿sí? No solamente a través de esos canales que están previamente establecidos, que sería la comunicación formal, sino también a través de una relación cara a cara, ¿sí? O sea, lo que sería una relación o una comunicación informal, para que puedan coordinar y así poder alcanzar los objetivos o metas de la organización.
¿Cuáles son o cuáles serían los tipos de mecanismos de coordinación que tenemos que tener en cuenta nosotros, que es uno de los factores fundamentales para el diseño de la estructura? Son uno, el ajuste mutuo. ¿Qué sería el ajuste mutuo? Es la adaptación recíproca, digamos, y cara a cara que se produce entre una persona y otra dentro de la estructura. Es decir, nosotros deberíamos tener en cuenta al diseñar una estructura que por ahí sería conveniente que determinadas funciones o ejecución de tareas se ajusten de una manera que sea cara a cara entre una persona y otra, entre la continuidad de una tarea o el rendimiento o rendición, digamos, de una tarea hacia un nivel superior, que se lo haga de una manera formal, formal no por escrito, sino cara a cara, justamente, viéndolo a una persona, si mira, acá te entrego esto, y la persona recibiendo las cosas que recibió, que le entregó el subordinado, y pudiendo controlar de esa manera cara a cara lo que ejecutó o realizó. También el otro mecanismo sería el de una supervisión directa, es decir, estando en forma continua, ¿sí? Mirando las tareas que ejecuta y cómo la ejecuta un subordinado. Entonces, de esa manera puede lograr una buena coordinación, ¿sí? Si hace un control estricto y en forma directa la supervisión del subordinado. El otro mecanismo, como dije recién, uno el ajuste mutuo, este sería el de supervisión directa. El ajuste mutuo, ya le dije, el que es cara a cara, toma esto, te entrego, y acá sigue esta persona con lo que le entregué. En la supervisión directa hay una verificación o un control en forma directa del superior hacia el subordinado, y la otra forma de coordinar esa comunicación que hablamos dentro de la estructura sería a través de la estandarización, ¿sí? Ahí se logra una coordinación a través de una descripción de especificaciones técnicas de lo que sería el trabajo, de lo que sería el producto y de lo que serían las tareas, digamos, para lograr un mayor trabajo eficiente, digamos, y con mayor precisión. Nosotros esta estandarización, perdón, tendría que ser, o podría ser, mejor dicho, una estandarización del proceso de trabajo. En ese caso, voy a tratar de especificar y programar los contenidos de cada trabajo, ¿sí? Permitiendo que pueda hacer una evaluación y un control dentro de la organización para lograr una mayor eficiencia. Un proceso también de estandarización podría ser del producto. Si yo tengo un producto, digamos, claramente definido, con especificaciones técnicas de diseño, de calidad y performance, bueno, ahí tengo una mayor facilidad para su control, ¿sí? A través de estas especificaciones que yo voy a hacer del producto, que va a estar estandarizado, digamos, porque voy a fijar cuáles son los parámetros del diseño de ese producto. Y por último, la estandarización de la habilidad técnica, que esto se va a conseguir, digamos, con el entrenamiento y capacitación para la ejecución de determinado trabajo para distintos puestos de trabajo que existan en la empresa, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de coordinación también se van a valer de algunas tareas, algunas cosas como ser el organigrama, los manuales de funciones, ¿sí? Para poder ver cuáles son los mecanismos de coordinación más apropiados para utilizar en la estructura que estoy diseñando yo de la organización. Em, Bien, aparte de esos mecanismos de coordinación, dijimos que teníamos que tener en cuenta algunas variables de diseño, parámetros de diseño, que eran variables dependientes, o sea, que dependían de uno para tener en cuenta en el diseño de la estructura. Estas variables dependientes son 9 en principio que yo podría tener en cuenta al momento de diseñar una estructura, que son la especialización del trabajo, que es lo que yo voy a lograr, digamos, a través de la división del trabajo, ¿sí? Voy a tratar de estandarizar y facilitar el aprendizaje y control, digamos, de los productos de una manera, de una manera más eficiente y eficaz, logrando ese grado de especialización del trabajo, ¿sí? Y voy a tener que utilizar a través también de los manuales de organizaciones y de los organigramas, voy a poder definir cuál sería el grado de especialización del trabajo para distintos sectores.
Luego, otra variable que debo tener en cuenta como variable dependiente sería la de la formalización del comportamiento de esos trabajadores, ¿sí? Que componen la organización. Esto voy a decir, bueno, esa formalización se va a dar a través de una estandarización, digamos, de los contenidos de cada puesto de trabajo. Una vez que yo defino cuáles son los estándares de cada puesto de trabajo, estoy como formalizando el comportamiento, digo, che, todo tiene que comportarse o trabajar de esta manera. Luego, otra herramienta que me va a permitir mejorar mi diseño de la estructura es el entrenamiento y instrucción de los trabajadores para que desempeñen cada vez con mayor eficiencia, digamos, las tareas que les fueron encomendadas. Previamente debería conocer cuáles son los requisitos de habilidad y conocimiento que tiene que tener una persona y a partir de eso procedería al entrenamiento e instrucción para que pueda ejecutar las tareas de una manera adecuada. Tendría que tener también en cuenta cuál sería la unidad de agrupamiento, es decir, qué principios de homogeneidad operativa utilizaría para agrupar las tareas y las funciones dentro de la organización. También tendría en cuenta la unidad y tamaño de cada uno de los departamentos que yo tendría eh, que tener en cuenta o diseñar en esta estructura. Es decir, cada departamento puede tener a su vez una unidad, digamos, alargada o achatada, es decir, si dependen muchos subordinados de una sola cabeza, ¿sí? En este caso sería una unidad más achatada, en cambio, si tendría una cascada de decisiones derivadas o descentralizadas, digamos, hacia niveles inferiores, tendría una estructura un poco más alargada. Por último, tendría que tener en cuenta también el planeamiento y control, ¿sí? Es decir, que debería determinar cómo planificar y cómo controlar las distintas tareas que se realizan dentro de la organización. Debería definir cuáles serían los recursos de enlace, o sea, cómo se van a comunicar las partes entre sí, los distintos componentes de la organización. Y por último, el grado de descentralización vertical y horizontal que tendría toda la estructura de la empresa. Eh, bien, esos serían los parámetros de diseño, digamos, que son parámetros de diseños eh, dependientes que yo como analista, digamos, de una organización y a cargo de diseñar una estructura, los puedo manejar. Después tengo variables independientes o contingentes que no son manejables, digamos, por el diseñador de la estructura y que tiene que ver con la edad y el tamaño de la organización, también tiene que ver con la tecnología disponible, con el contexto o el entorno donde está la organización y también con los distintos elementos de poder existentes. Bueno, ¿a qué me refiero con cada uno? Respecto a la edad y tamaño, ¿sí? Eh, Normalmente cuando sea mayor el tamaño que tenga la organización, digamos, va a ser necesario un mayor análisis de los parámetros de diseño y de los mecanismos de coordinación, porque a mayor antigüedad es como que los comportamientos están más formalizados y hay una mayor resistencia al cambio para cualquier tipo de modificación que uno quiera implementar. Respecto de la tecnología, digamos que es un factor muy importante nosotros para considerar cuando hacemos el diseño de una estructura, eh, ya sea tanto por los sistemas de información que voy a necesitar, ¿sí? Tanto en software como en hardware para el desarrollo de las distintas actividades, y como también todo lo que se refiere a una tecnología financiera y administrativa para poder administrar de una manera adecuada todos los recursos. Cada vez es más necesario una mayor inversión en capital, digamos, y en gastos y en tiempo y esfuerzo para poder implementar los avances tecnológicos que van sufriendo las distintas organizaciones.
Y adaptarse a esos cambios tecnológicos, obviamente, son variables que uno tiene que tener en cuenta y que por ahí no depende de uno, porque depende más bien de la posibilidad de poder adquirir esas modificaciones tecnológicas que tenga la empresa. Eh, en lo que se refiere a al contexto o al entorno, que es otra variable, digamos, independiente, tiene que ver, digamos, dónde está desarrollando su actividad la organización. ¿Sí? Porque la organización asume distintos comportamientos, depende, digamos, del grado de complejidad o predictibilidad se desarrolla su actividad. El entorno puede ser estable o dinámico, digamos, si estable cuando es más previsible en los tipos de acontecimientos que puedan suceder y dinámico cuando son menos previsibles esos acontecimientos. A su vez, ese contexto o entorno puede ser simple o complejo y tiene que ver con el grado de dificultad para poder captar el tipo de acontecimiento y lo que va a significar cada acontecimiento que se produce. A su vez también puede ser un entorno pacífico o hostil, y eso tiene que ver más bien con la relación que tiene nuestra organización, tanto con los competidores como con el sindicato o con las entidades que se desarrollan, con las que se relacionan, perdón dicho, perdón, digo. Eh, y habitualmente sucede que cuando hay un mayor dinamismo del contexto, digamos, ¿sí? Cuando el contexto es más dinámico, es necesario elaborar una estructura orgánica más elaborada y más consciente y deben, ¿cómo se llama? Adoptarse diseños por ahí un poco más mecanicistas y que sean eh, fácilmente adaptables a los cambios, digamos, ¿sí? Eh, Bien, los otros elementos que tenemos que tener en cuenta, que son otras variables, es los elementos de poder. Digamos que esto tiene en sí o tiene consecuencias tres factores. El control externo que hay sobre la organización, las necesidades personales de los miembros de la organización y la moda vigente. ¿Sí? Esta variable que tiene que ver con el elemento de poder, entonces, dice que cuando hay un mayor control externo de la organización, hay una mayor centralización y una mayor formalización en esa estructura. Ahora bien, si los requerimientos también, por ejemplo, de sus miembros, ¿sí? de poder son mayores, también la estructura pasa a ser un poco más centralizada que descentralizada. Eso depende de la necesidad de los miembros, de la demanda de poder que quieran. Y por último, la moda vigente, bueno, hay momentos en que las organizaciones tienden a tener una moda, digamos, más descentralizada o más centralizada o más verticalista, como en los años, por ejemplo, 30 y 60, que había una gran tendencia de organizaciones militares, las estructuras eran jerárquicas y eran más, ¿cómo se llama? Las estructuras eran justamente más formales y más jerárquicas y había una menor descentralización y concentración de los poderes. En cambio, después de la época del 30 y del 60, empezó a haber una teoría de una tendencia, mejor dicho, a que las estructuras sean un poco más descentralizadas. Eh, bueno, por último, entonces vimos ya cuáles son en ese diseño de las estructuras, los mecanismos de coordinación. A ver, un segundito, perdón. Bueno, continuamos con la última parte, así después ya los dejo. Dijimos que habíamos visto cuáles son las variables que teníamos en cuenta, que eran los mecanismos para el diseño de la estructura, que eran los mecanismos de coordinación, las variables dependientes, las variables independientes, eh, las variables intermedias y
en estas variables intermedias, que es la que nos faltaría ver, serían que debemos tener en cuenta algunas cuestiones como ser el grado de facilidad de comprensión del trabajo, el conocimiento técnico de la organización y la diversidad del trabajo. Cuando me refiero al grado de facilidad de comprensión del trabajo, quiere decir que a una mayor complejidad técnica del trabajo, más formalizada deberá estar la operación y hay una mayor burocratización del núcleo operativo. Cuando el conocimiento técnico de la organización sobre el trabajo propio sea mayor, será mayor el conocimiento y entrenamiento que deberá tener el personal para lograr un mayor grado de estandarización de los procesos de formalización de los comportamientos y de las posibilidades de diseño de buenos sistemas de planeamiento y control. Y por último, en lo que se refiere a la diversidad del trabajo, la variabilidad del trabajo en sí mismo determina las bases de agrupamiento, es decir, los criterios de departamentalización que voy a utilizar, si van a ser por funciones, por objetivos, por propósitos. Em, Como última variable intermedia está la velocidad de respuesta, es decir, con qué velocidad una organización responde a los cambios que se van produciendo en el contexto. Bueno, en función de todos estos factores, digamos, que enumeramos, que son, vuelvo a repetir, mecanismos de coordinación, variables dependientes, variables independientes, y las variables intermedias son las que tenemos que tener en cuenta para usar como un tablero de comando y poder diseñar una estructura de una organización adecuada. Eh, Todo esto, digamos, que vamos a tener o que vamos a utilizar y estas pautas, digamos, no son, como dije antes, unas leyes físicas científicas irrebatibles, digamos, sino que uno tiene que ir utilizando en función de cada organización y cada organización a su vez tiene ciertas particularidades que hacen que uno vaya adaptando parte de estos criterios a las necesidades de esa organización para lograr, digamos, tener una estructura lo más sencilla posible y lo más eficiente. No hay una estructura universal única y no, a pesar de que los clásicos han querido muchas veces definir, digamos, como una estructura universal para todas las organizaciones, nunca se ha logrado y no ha podido ser, y menos aún al día de hoy, digamos, han cambiado y han variado muchos de estos principios que teníamos en cuenta para el diseño de la estructura porque se van adaptando a las distintas situaciones actuales y complejidades en las actividades y también en cuanto a los objetivos mismos de las organizaciones. Quedaríamos para ver en una clase próxima lo que son las partes componentes de una organización que están referidas o básicamente se las número, que son la cabeza estratégica, que habrán escuchado hablar, lo que es la tecnoestructura, la asistencia de apoyo, la gerencia intermedia, la zona de supervisión, la zona subordinada y el núcleo operativo. Y en función de esos, digamos, de esas partes como es la organización, después vamos a ir viendo también cómo las etapas de crecimiento de la organización se van produciendo determinadas crisis dentro de la estructura a medida que la empresa va creciendo y va pasando el tiempo. Si tienen alguna consulta, los escucho y si no, quedamos para la próxima clase para continuar con este tema de las etapas de crecimiento de la organización y los componentes o parte de la estructura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, si no hay pregunta, por lo que veo, no sé, yo no veo nada acá tampoco. Bueno, quedamos así entonces para el próximo sábado. Veremos esta parte y terminaremos con la parte de un repaso seguramente general de los primeros temas para el parcial. Hasta luego entonces. Bien. Nos vemos, profe, que le vaya bien.